a través del canal YouTube y a través de TikTok, por las redes sociales, este culto y este tema. Traigo un tema que se titula El Hospital de la Gracia. Repita conmigo, el Hospital de la Gracia. Usted se pone en pie con reverencia a nuestro Dios y vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 12 al 14. Y lo vamos a poner en la pantalla ahí grande para que usted vea con letras grandes, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice: porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias te doy por esta enseñanza de tu palabra, que tú hablarás a nuestras vidas, hablarás a tu pueblo y a todos que a través de las redes sociales van a poder escuchar y ver este mensaje. Quite toda distracción, todo espíritu de rechazo, anulo, Padre, en el nombre de Jesús. Todo demonio que quiera entrar a través de esa puerta no podrán entrar ahora en el nombre de Jesús. Porque tú eres grande y poderoso, maravilloso. Despierta a tu pueblo en este tiempo, Dios. Quítate todo sueño, todo letargo, toda indiferencia, Señor, en estos tiempos. Y declaro que tu palabra ya es bendita. En el nombre de Jesús, amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Siéntese cómodamente y póngase el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Hoy no venimos a un consultorio, ni a un SAR, ni a una urgencia. Venimos al hospital de la gracia. Repita conmigo, venimos al hospital de la gracia. Gloria a Dios. Donde el médico no cobra. Usted este día vino al médico y usted no puede no pagar a ningún centavo en esta mañana. Porque todo es gratis. Repita conmigo, todo es gratis. Porque Él ya pagó un precio muy grande en el Calvario de la cruz. Esa factura ya está pagada. Repita conmigo, esa factura ya está pagada. Amén. Si tu alma está enferma, has llegado al lugar indicado en este día. Pero quiero que sepas algo desde el principio. Este médico, que es el doctor de doctores, no solo te da el alta. Aún todavía Dios no le ha dado el alta, así que dígale a su hermano, todavía Dios no te ha dado el alta. Sino que te entrena para que tú también seas enfermero. ¿Usted quiere ser enfermero o enfermera? ¿Quiere ser doctora? ¿Quiere ser doctor? Aquí usted no necesita un título universitario para ser enfermero o enfermera o doctor. No. El problema de muchos cristianos no es que estemos algo grave o algo malito en nuestras vidas, o que vayamos a la urgencia en esta mañana. Es que llevamos años en la sala de espera. Llevamos años en la sala de espera, tomando biberón. Dígale a su hermano, ya deja el biberón. Amén. Deja el biberón en esta mañana. Amén. Cuando ya debiéramos estar en la sala de operaciones, ayudando a otros a sanar. Tenemos que ayudar a otros a sanar a aquellos que están enfermos físicamente y espiritualmente. El escritor de Hebreos les dice a creyentes que ya tenían tiempo en la fe, debiendo ser ya maestro. Tuvimos un gran maestro. Tuvimos un gran maestro. ¿Usted aprendió del maestro? No muchos, poco aprendieron. ¿Sabe por qué? Porque él tenía disciplina, él llegaba a la hora.
aunque a usted no le guste. Él podía estar 1 hora antes, 2 horas antes, en el lugar donde él iba. Hemos aprendido poco del maestro que tuvimos. ¿Y qué más del maestro que todos los días? Perdone, no se enoje, no se enoje. Porque aquí hay cristianos que ya son maduros y ya no pueden enojarse. Amén. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Es decir, no han crecido. No han crecido. Y el crecimiento no es opcional. Es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en usted. El Espíritu Santo vive en la remanente. Vive en la remanente realmente el Espíritu Santo. Hoy vamos a revisar tres síntomas espirituales que revelan que necesitamos cirugía mayor. Repita conmigo, necesitamos cirugía mayor. Pero no te preocupes. El gran médico no viene a darte un diagnóstico para dejarte hundido en la culpa, sino para tomarte de la mano y guiarte hacia la madurez. ¿Usted es maduro en Cristo? Muy poco hay en la remanente. Primero, lentitud para oír. Repita conmigo, lentitud para oír. El ruido que atrofia el oído. Yo soy operada de tímpanoplastía de este oído. Escucho, pero escucho no como este. Entonces cuando alguien me quiere hablar, digo, por favor, hábleme de este oído. Y así está la remanente, está la iglesia de hoy. Le cuesta oír y le cuesta escuchar. El diagnóstico, el versículo 11 dice que los hebreos se habían vuelto tardos para oír. La palabra griega significa perezosos. Perezosos, repita conmigo, perezosos. Lentos. Vueltos tardos para oír. Y el Señor dice también que somos torpes, porque si no escuchamos bien vamos a ser torpes para escuchar la voz del Señor. ¿Notas la diferencia? El problema no es que no oigan, es que ya oyen mal. Oyen mal porque le falta aquí volumen en el oído. Amén. Van al culto, escuchan la predicación, leen el versículo, pero su procesador espiritual está saturado. ¿Sabe por qué está saturado? Suceden dos cosas, repite conmigo, suceden dos cosas. Primero, el ruido del mundo. Aquí tenemos ruido del mundo, el tren, los vehículos que pasan, pero también hay otro ruido que marcan nuestras vidas, los problemas, las preocupaciones, las enfermedades, el entretenimiento, tapa la frecuencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El oído se acostumbra a la leche, repita conmigo, el oído se acostumbra a la leche, Y cuando Dios habla en profundidad, a través de la prueba o de doctrina seria, se desconectan de Dios. No desconectamos con Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted oye la voz de Dios? ¿Usted es oveja? Si es oveja, vamos a escuchar la voz de Dios. En el libro de Juan 10, 27, ¿qué nos dice la palabra del Señor? El libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y voy a leer, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Realmente piensa usted que Dios lo conoce a usted? Usted que está aquí en este día, ¿usted piensa que Dios lo conoce a usted? ¿Lo conoce? Si usted conoce a Dios, va a escuchar la voz de su Señor. Cuando el pastor habla, ¿tú crees que es un ruido más? No, no es un ruido más. Es porque Dios te habló y tú no escuchaste la voz del maestro. La cura no es esforzarse por oír mejor. La cura es hacer silencio, es apartar el teléfono, la agenda y las distracciones y decir, habla Señor, que tu siervo oye, como lo hizo Samuel. Amén. Cuando oyó por tercera la voz del Señor.
El Espíritu Santo quiere limpiarte el oído interno. Dígale a su hermano, el Señor en esta mañana quiere limpiar tu oído interno. Saca esa cerilla que hay en tu oído para que escuche la voz del Maestro. No se enoje, es la palabra. Porque muchos decían, ay, la pastora lo que predicó, que me limpia los oídos. Es que para que tú escuches la voz del Señor, tienes que limpiar tu oído espiritual. Cuando oyes la voz de Cristo en la Escritura, no es información, es vida. Amén. Porque Cristo es vida. Es el camino, la verdad. Aleluya. Él es la vida. Y por eso estamos en esta mañana, porque Él es vida y Dios nos dio vida y vida en abundancia. No se trata de cuánto tiempo pasas en silencio, sino de si en ese silencio estás realmente atento a Él. En ese silencio o hay muchas preocupaciones en tu mente, hay muchas cosas en tu corazón que impiden oír y escuchar la voz del Señor en ese silencio. Segundo punto, dependencia crónica de la leche. Repita conmigo, dependencia crónica de la leche. Rechazo al alimento sólido. A algunos les gusta pura leche. La leche pasa. Pero el alimento sólido, ¿qué pasa con el alimento? Hay que masticarlo. El diagnóstico. El versículo 12 dice que necesitan que alguien les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es esa leche espiritual? Son las doctrinas elementales. El arrepentimiento, esa es la leche espiritual, los primeros rudimentos. Obras muertas de la fe en Dios, la enseñanza de bautismo, la imposición de manos y la resurrección, como dice Hebreos 6, 1 al 2. Por favor, Hebreos 6, del 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 6, del 1 al 2? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Lo cree usted? Amén. Son necesarias, pero son el jardín de infantes de la fe. Porque solamente los que toman leche aprendieron los primeros rudimentos y no les gusta el alimento sólido. El problema grave es cuando un adulto espiritual solo quiere eso, solamente quiere la leche, porque se le hablan duro, se enojan y se van de la iglesia. Eso es lo que pasa con los adultos espirituales, que aún son niños, no les agrada nada y se van de la iglesia. ¿Qué es el alimento sólido? ¿Qué es el alimento sólido? Es entender quién es Cristo como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es comprender cómo el Antiguo Testamento apunta a la cruz de Cristo. Es adentrarse en la teología de la expiación. Es saber por qué sufrimos y para qué fuimos salvos. Porque a veces dice la gente, ¿para qué sufrimos? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos si Cristo no viene aún? Pero hoy hay iglesia entera que prefiere la leche saborizada. Leche con chocolate, leche con frutilla, y se conforma con la leche con sabor. Y le encanta. Mensaje de 10 minutos. Usted ve las grandes iglesias, mensaje de 10 minutos, y la gente se impacta por la música que solo toca las emociones, y el pueblo de Dios se pone a llorar. Sí, no es malo llorar cuando escuchamos una alabanza que llega al corazón del cristiano en este tiempo. Pero solamente emoción. Nos vamos de la iglesia y seguimos tal cual somos, cristianos de doble ánimo, cristianos que estamos tibios o estamos calientes. Cuando hay presencia de Dios todos nos gozamos y nos vamos a la casa y se acabó el cristiano fogoso. Se acabó la cristiana fogosa. Vivimos la vida tal cual somos. Que el Señor nos ayude. Amén.
Pero huyen de la carne porque la carne requiere masticar. Y a algunos les faltan los dientecitos, las muelas para masticar, que es terrible. Sobre todo cuando la carne es dura. ¿Le ha tocado comer carne dura y hay que masticar y cuesta tragar? Bueno, ese es el alimento sólido. Nos cuesta. Hay que masticar cuando Dios quiere sacar esas cosas, el orgullo, la soberbia de nuestras vidas. Y cuesta que tragarlo. Pero Dios necesita en este tiempo al cristiano que pueda decir: yo estoy maduro y necesito el alimento sólido en este tiempo. Amén. Porque cuando recibimos el alimento sólido, nada nos debilita, nada nos hace caer. Porque ese cristiano, esa cristiana está madura. No importa que la pinchen, pero ese cristiano, esa cristiana no va a caer, porque ya maduro, porque ha recibido la enseñanza que es la palabra de Dios. Requiere esfuerzo intelectual y requiere confrontación. La leche es cómoda, sí, pues la leche es cómoda, sí, porque el cristiano que bebe leche, vive una vida del vicio, vive una vida liviana. Pero cuando el cristiano es maduro, él sabe que cuando viene a la iglesia viene a adorar a Dios. No importa si el hermanito no adora a Dios, pero ese cristiano alaba a Dios, adora a Dios, se le escucha los gloria a Dios y los aleluya. ¿Sabe? Yo necesito eso, gloria a Dios, esos aleluya que antes el hermano Ignacio decía en los cultos. Esos aleluyas que estremecían al pueblo. Pero esos aleluyas ya se acabaron. Se acabaron en los cultos. Que el Señor nos ayude. Amén. La leche es cómoda en el cristiano. La carne te exige cambiar tu forma de pensar. Porque ya no podemos pensar como el mundo piensa. El cristiano verdadero no se contamina con las costumbres del mundo. El cristiano, la cristiana debe ser diferente en su conducta, cómo se viste, cómo habla. Ya no están los garabatos, las palabras de esas palabras obscenas que están en el corazón. Hay cristianos que todavía les salen lagartijas, culebras, arañas de la boca. Cuidado. Tenemos que ser ejemplo, porque ahí representa el cristiano maduro, en tu lugar de trabajo, en la universidad, en tu casa. Los vecinos escucharán tus garabatos, tus gritos. Cuidado, es un cristiano verdadero, nunca saldrá un garabato de su boca. Amén. Amén. Nunca saldrá una palabra que ofende al otro. O esas palabras que dicen el mundo tan La cristiana debe ser una dama. Amén. La hija de Dios debe ser una dama. El hombre de Dios debe ser un caballero. Cómo camina, cómo es su conducta. Eso es un verdadero hombre, hija de Dios, en su conducta y en su madurez. La cura, aquí viene la corrección más importante. El texto dice que debieran ser ya maestros. La cura para la dependencia de la leche no es leer más la Biblia, sí, es muy lindo leer todos los días la Biblia por obligación, sino convertirse en alguien que alimente a otro. Si usted lee la Biblia, si usted aprendió de la Biblia, aprendió del apóstol, ¿qué tiene que hacer? Enseñar a otro, dirigir a otro. Amén. 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 Estamos viviendo el tiempo de los mudos, las iglesias mudas, qué triste. Amén. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia muda, ciega, sorda. Si no le gusta la palabra, dígale a Dios: no me gustó la palabra, Señor. Cuando te ves obligado a profundizar, cuando disculpas a un hermano nuevo, tú mismo terminas aprendiendo. ¿Sabes? Yo aprendía día a día cuando mi esposo llevaba discípulos a la casa y estaban a veces hasta las 3, 4 de la mañana aprendiendo, y yo aprendía escuchando. Eso es lo que tenemos que hacer, aprendiendo de lo que escuchamos. Cuando venimos a los cultos, cuando venimos a aprender, aprendemos, otros no aprenden, bueno, no importa. Tú mismo terminas aprendiendo de los demás. Amén. Es como en la escuela, que el mejor aprende la lección no es el que escucha, sino el que tiene que explicarla a sus compañeros. Lo que aprendió, le explica a sus compañeros. Por eso, si te estancaste, el gran médico te dice: deja de ser alumno perpetuo. Busca un alma a quien guiar.
Esa es la vitamina que tu fe necesita este día. Amén. Si tú aprendiste algo, tienes que enseñar a los demás de Cristo y del Señor. Y ojo, el alimento sólido se cocina en la olla del sufrimiento. En la olla del sufrimiento. ¿Cuál es la olla del sufrimiento? Cuando tú pones la carne, se demora 1 hora, 2 horas. Pobre carne, pobre animalito que tienen que matar para poder sacar un bistec, un trozo de carne. A ese pobre animalito y después cocinarlo. En la olla donde hierve. Eso es lo que Dios está esperando de ti. En el dolor, en el sufrimiento, donde tenemos que madurar. Repita conmigo, en el dolor, en el sufrimiento, donde el hijo y la hija de Dios comienza a madurar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos 5:8 dice que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. Él aprendió obediencia de lo que Él padeció. A veces decimos, uy, me dio una prueba grande, ya no quiero más. Quiero dejarlo todo con esta prueba. Ese cristiano todavía es inmaduro. Si estás en una prueba fuerte, no la desprecies, no la desprecies. Viendo series y a veces nos quejamos. Esa prueba te hace madurar. Repita conmigo, esa prueba te hace madurar. Es el bistec espiritual que Dios te sirve para que tus huesos sean fortalecidos y se fortalezcan. La leche es para el consuelo, la carne es para la guerra. Amén. Amén. Aleluya. Punto 3. Miopía espiritual. Falta, repita conmigo, miopía espiritual. Falta de discernimiento entre el bien y el mal. Por eso es tan importante cuando se levanta un profeta saber qué es lo que va a hablar, si es de Dios o no es de Dios. En primer lugar, los profetas tienen que prepararse, tienen que leer la Biblia. Tenemos la Biblia, hermanos, los profetas mayores, los profetas menores, para que los profetas la lean. ¿Cómo Dios usaba a los profetas? Por eso no cualquier profeta se puede levantar, porque hay que tener discernimiento del Espíritu, si es de Dios o no es de Dios. ¿Lo cree usted? Amén. El diagnóstico, porque pueden venir profetas de afuera y nos pueden vender la pomada, y no hay que creerle si es de Dios o no es de Dios. El diagnóstico, el versículo 13 dice que el que toma leyes es inexperto en la palabra de justicia. Y el versículo 14 dice que el alimento sólido es para quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es necesario tener discernimiento. Repita conmigo. Es necesario discernimiento espiritual. Esta es la enfermedad más peligrosa, la miopía espiritual. Porque vemos borroso, no vemos más allá. Ves, pero borroso. Amén. No sabes distinguir entre lo que es bendición y lo que es una trampa. Cuidado. ¿Crees que cualquier predicación que te hace llorar es de Dios? Cuidado, puede ser emoción. Amén. Puede ser emoción. O que cualquier sensación de paz significa que está en su voluntad. ¿Qué provoca esto? La falta de ejercicio. Cuando un músculo no se usa, se atrofia. Cuando un ojo no enfoca, se vuelve miope. Así funciona tu sentido espiritual. No es que no tengas el Espíritu Santo, es que no lo has ejercitado. El mundo y el diablo son expertos en confundir, ponen pecado como libertad y santidad como legalismo. Cuando uno se pone legalista, a los hermanos no les gusta. No les gusta. Cuando uno quiere decir un consejo, algo que a mí no me gustó, al hermanito o la hermanita no le gusta. La pastora se puso legalista. No. Si no te ejercitas tu discernimiento, terminarás aplaudiendo lo que Dios aborrece y condenando lo que Dios ama. Así que cuidadito. La cura no es un doctorado en teología. La cura es la obediencia. Repita conmigo, la obediencia. Práctica. Mira lo que dice el texto por el uso. Así como un catador de vino entrena su paladar probando muchas copas.
Porque el catador tiene que ver cuál es el vino perfecto, cuál es el gusto perfecto que va, porque muchos ya hemos perdido el gusto en la iglesia. Esta palabra es mala, esta palabra es muy dura, pero sabe que la palabra es dulce al paladar, es amarga y dulce al paladar. Así que cuidadito, recibe la palabra, la enseñanza que el Señor te va a dar. Amén. Y este catador tiene que probar muchas copas hasta ver cuál era realmente el sabor que tiene. Es como el adulto mayor después de los 80, pierden el gusto, los olores. Así está la iglesia en este tiempo, pierde el gusto y pierde el olfato, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y un músico entrena su oído afinado, su instrumento. Afina su instrumento cuando su oído está afinado. Gloria a Dios. Y él sabe cuando su instrumento está afinado o no está afinado. O cuando uno escucha una voz que está desafinada, uno escucha el tiro. No, esa voz está desafinada. Es porque tiene un buen oído. Gloria a Dios. Amén. Y dice, cada vez que dice no a la carne, y dice, tú entrenas tu discernimiento obedeciendo a Dios en las pequeñas cosas. Cada vez que dice no a la carne, aunque sea un mal pensamiento, una mentira piadosa, un chiste, porque a veces mentimos y somos descarados para mentir. Somos descarados. No, una mentirita chica, una mentirita blanca. No, pastor, hoy día no pude venir porque no tuve tiempo. Y la hermana quizás, ¿dónde andaban los hermanitos? O andaba en un cumpleaños, en un evento. Y creen que le estamos mintiendo a la pastora, al líder, le están mintiendo a Dios. Oh, no pude venir hoy día. No pude venir. No, y el hermanito se quedó dormido y la hermanita se quedó dormida. ¿Y a quién le estamos mintiendo? ¿Me mienten a mí? Sí, me pueden mentir a mí, pero a Dios no le pueden mentir. Amén. Así de sencillo. Y dice, aunque sea un mal pensamiento, una mentira piadosa, un chiste sucio. Cuidado con esos chistes sucios que a veces cuando nos reunimos, cuidado, tu ojo espiritual se agudiza cada vez más. Los hijos de Dios tenemos que dar ejemplo en todo lugar. Amén. Amén. ¿Qué dice? Si el Espíritu, aunque sea orar por alguien que te cae mal, tienes que orar por ese que te cae mal. Pues. Amén. Porque estamos llamados para orar por los débiles, por los decaídos. Amén. Amén. ¿Porque voy a orar por ese hermano? No. No es una hija de Dios, pues. Así de sencillo, cuando tú no quieres orar por aquel que cayó o por aquel que te cae mal, tienes que orar por él con mayor razón. Amén. Para que Dios lo cambie y lo transforme. Dice, la amnesia se vence con gratitud. Repita conmigo, la amnesia se vence con gratitud. Eso lo tenías bien, pero la miopía se vence con acción. La fe sin obra es muerta. Repite conmigo, la fe sin obra es muerta. Y el discernimiento sin obediencia es ciego. Así de sencillo. Para concluir, qué bueno que la pastora está esperando porque puros palos. El llamado a la madurez y al servicio. El llamado a la madurez y al servicio. Hermano, hemos visto 3 síntomas de una fe infantil. De una fe infantil. Oído tardo. No escuchamos la voz de Dios por el ruido, los problemas, las dificultades. Paladar infantil. Solo queremos leche. Huimos de la carne profunda, del alimento sólido. Vista miope. No discernimos la verdad del engaño, porque se levantarán predicadores falsos profetas. Si te has sentido identificado, no te desanimes. El objetivo de este sermón no es dejarte en una familia, en una camilla de hospital, no. Y lleno de culpa, por mi culpa, como dicen los católicos, sino ponerte en la mesa de operaciones donde el gran médico, el médico del médico, hará el milagro en la remanente. Señor. ¿Usted quiere que el Dios grande haga un milagro en la remanente? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús no solo es el diagnóstico, Él es la cirugía.
Pero su cirugía tiene un propósito en esta mañana. Dejar de ser pacientes eternos para convertirnos en médicos de otro. Usted va a ser médico de otro. Amén. Sanar a los quebrantados de corazón. Dar las vendas de los que están heridos. Escucha lo que dice Malaquías 4:2. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Amén. Y en su sala traerá salvación. Ese sol no solo calienta, te da luz para ver. Como hoy día Dios nos dio un sol maravilloso, donde Dios nos calienta y nos da nuevas fuerzas para poder seguir viviendo en este caminar tan difícil. No tienes que merecer tu sanidad, solo tienes que obedecer solamente. La obediencia no es ganarse el amor de Dios. La obediencia es el gimnasio donde el Espíritu Santo fortalece tus sentidos espirituales. Amén. Hoy es el día de crecer. Hoy es el día de crecer. Hoy es el día de decir: Señor, yo no quiero ser un niño eterno. Quiero ser un maduro eterno. Quiero ser maestro. Quiero ser maestra. Quiero discernir. Quiero comer carne y quiero alimentar a mis ovejas. Quiero alimentar a las ovejas del rebaño. Póngase en pie. Cierra tus ojos por un momento. Ponte en pie. Cierra tus ojos con obediencia a Dios. No a mí, a Dios. Porque Dios nos ve. ¿Tienes los oídos tapados en esta mañana? Por el ruido del mundo, los problemas, la fatiga. ¿Estás huyendo de la doctrina profunda porque te da pereza pensar? ¿Estás confundido? Porque a veces nos confundimos por los problemas que nos abaten, sin saber si lo que escuchas es de Dios o no es de Dios. Y es por eso Dios en esta mañana quiere limpiar nuestros oídos para escuchar la voz clara de nuestro Señor Jesucristo. El Señor en este momento, eres el médico de los médicos. En este momento repite conmigo: Señor Jesús, gran médico. Repita conmigo: Señor Jesús, gran médico, sumo sacerdote de mi alma. Reconozco que he sido lento. Hemos sido lentos para oírte, Señor. Porque a veces el enemigo confunde nuestros oídos. No sabemos si es la voz de Dios o es la voz del enemigo. Nos confunde con la ley espiritual. Y que mi discernimiento está borroso. No puedo ver más allá de lo que tú me estás mostrando en esta mañana. Hoy te pido que limpie nuestros oídos. Limpia los oídos de la remanente para que escuchen tu voz en esta mañana. Señor, saque la lentitud que nos aflige día a día. Caminamos también con lentitud. Y pareciera que nuestro paso es lento por este camino donde hay rosa, donde hay espino. Y antes caminaba rápido. Quería llegar rápido a los medios de gracia. Quería llegar corriendo a los medios de gracia. Pero ahora llegas desanimado. Llegas lento. Porque te pusiste lento. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las luchas, las guerras. Ya no corres, ya no corres. Ya no corres, ya no están corriendo los medios de gracia. No, es que en la iglesia hay muchos problemas, hay mucha guerra. Ponte la armadura de Dios para la guerra. Ahora nos cuesta llegar. No importa, total, puedo llegar a la palabra. Puedo llegar cuando termine. No, total, no me importan las alabanzas. No me importa el mensaje. No me importa orar. Es un cristiano que todavía bebe leche. Pero cuando el cristiano come alimentos sólidos, llega corriendo a los medios de gracia, llega corriendo a las oraciones, porque solamente le importa agradar solamente a Dios, no al líder, solamente le importa agradar a Dios. Que el Señor bendiga en esta mañana a la remanente y a todos aquellos que verán este mensaje. Si usted está decayendo de la fe, venga aquí al altar. Si usted no tiene fuerzas para caminar, venga al altar. El Señor quiere tu obediencia, obediencia a la palabra de Dios. Mientras los músicos pasan a poner música de adoración,